¿Cómo les va? Como suele ocurrir, ante un problema macroeconómico, yo quedo a ciegas y recurro a mi compañero de Milenio, Jesús Rangel, especializado en asuntos económicos, y es que tengo una inquietud sobre la recesión en México que se anticipa. Chucho, buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Bueno, pues parece que una de las agencias estas que hacen pronósticos, que es Moody's, entiendo, dice que hay un 15% de probabilidades de recesión en el mundo, pero hay quien piensa que en México el año próximo se instalará la recesión. ¿Qué es eso? Sí, así es. Bueno, lo que estamos viendo a nivel mundial es las estadísticas que ya dio el Fondo Monetario Internacional, sus nuevas previsiones. Baja el crecimiento económico. Y en el caso de Estados Unidos, está esperando que el próximo año, si bien le va, crezca 1%. Evidentemente, para decir creció 1%, lo que tiene de probabilidades, en este caso el Fondo Monetario y también Moody's, es que Estados Unidos puede caer en recesión, a pesar de que el presidente Biden dijo no. Esto no es cuestión de gustos. La economía mundial está en las mismas circunstancias de bajo crecimiento. En México, por consecuencia, si Estados Unidos cae en recesión, de acuerdo con Moody's, en el segundo trimestre del próximo año estaríamos nosotros en recesión durante 3 trimestres. 3 trimestres son, pues, 9 meses. Cuartas partes de un año. Exactamente. Sin embargo, el presidente López Obrador, sobre este problema al que se añade el inflacionario, dice que vamos bien y de buenas, Chucho. Sí, mira, ha habido incluso el propio Fondo Monetario Internacional elevó ligeramente las proyecciones de crecimiento para este año, pero el próximo año lo bajó. ¿Y esto qué significa? Que estamos arrastrados por Estados Unidos. Y si en Estados Unidos hay recesión, indudablemente México también tendrá. Pero esto sin tomar en cuenta, perdón, Carlos, el que estemos ya, ojalá y no, ojalá se llegue a un acuerdo, pues ya en el conflicto del TEMEC. Pero Jesús, para no entrar en este momento al laberinto TEMEC, que el presidente lo plantea en términos de soberanía, lo que también es un problema más bien de convenios comerciales y compromisos que tienen, por cierto, rango constitucional. Parece que las consecuencias no serán propiamente inmediatas, aunque puedan ser graves, según algunos pronósticos. Pero en lo que tiene que ver con recesión, Chucho, el término, cuando menos a mí me deja pues a ciegas. ¿Cómo se traduce esto en la vida cotidiana? ¿Cómo se refleja en la mesa de los hogares, de las viviendas, de las familias? Y sobre todo, ¿cómo repercute en la población que también, dicen los números, aumenta cada vez más de pobres? Exactamente. El punto fino, una recesión es no crecer, es decrecer. Por consecuencia, se da normalmente en recesión un desempleo fuerte. Y obvio, al haber desempleo, hay un ingreso familiar mucho menor a lo que tenemos ahorita establecido y ya afectado ya por la inflación. La inflación se come, pues evidentemente el ingreso familiar, el ingreso individual también. Entonces, una recesión es eso, desempleo. Obviamente, el punto fino es frenar la inflación con mayores tasas de interés, que eso es lo que estamos viendo en México, en Estados Unidos y en el mundo. Y en Estados Unidos se está esperando incluso que lleguen aumentos de 1% en la tasa de interés.
Esto no se ha dado en ninguna época. Y todo por la inflación, claro, la recesión o la baja de crecimiento mundial. Todo esto es pues el entarimado y el engomado que estamos viviendo. Estamos viviendo escasez de materias primas a nivel mundial. No estamos hablando de casualidades locales nada más. Estamos hablando de un aumento en las tasas de interés a nivel internacional, de inflación a nivel internacional. Somos importadores de muchas cosas y vienen con precios más altos. Estamos hablando tanto de materias primas como de productos terminados. Todo eso es lo que está afectando la economía mundial, pero en específico la economía nacional. Ahora, hay subsidios. Fíjate, a mí me llamó la atención lo que dijo la secretaria de Energía, Rocío Nale. Dice que la gasolina, por ejemplo, estaría costando 50 pesos el litro si no hubiera subsidios. Y es probable, porque los precios, sobre todo en Estados Unidos, donde la compramos, están muy altos. El punto fino es que el subsidio o los subsidios, porque también están en electricidad, en el diésel, que implican menor ingreso fiscal. Y entonces el problema que pudiera agravarse es, nos estamos gastando en subsidios los ingresos adicionales por el precio petrolero. ¿Van a resistir si esto se prolonga? Esas son las cosas que son las críticas, y por eso también se habla de que México puede caer en esa recesión. Esto que hablas del aumento de la tasa de interés, tengo entendido que el efecto o la traducción de esa expresión es que se encarece el crédito. ¿Estoy bien? Es correcto. Y cuando hablas de crédito... Esto me lleva a preguntarte si lo conveniente es no adquirir deudas por las que se pague precisamente un interés. Tarjetas de crédito, vivienda, vehículos, enseres, no sé, cualquier cosa por la que se tenga que pagar interés debe reducirse, ¿sugerirías? Sí, sí. De hecho, las empresas que son las principales usuarias del crédito, nosotros usamos tarjeta. Y ahí sí, entre menos se use o se pague, mejor. ¿Por qué? Porque las tasas están subiendo y ahorita están, digamos, todavía no se ha sentido un efecto mayor, pero la previsión de todos, incluso del Banco de México, es de que van a seguir subiendo las tasas de interés. Ahí es donde debemos tener cuidado. Pero las empresas necesitan el crédito para crecer, reestructurar sus créditos, y esto implicaría pues a tasas de interés un poco más altas que las que contrataron. Son las circunstancias que obligan precisamente a detener, a parar la economía, y podría ser la recesión efectivamente que se prevé. Pero en esto que mencionas de las tarjetas que son de tan común uso en amplios sectores sociales, yo pienso en las tarjetas, por ejemplo, de tiendas departamentales, o pienso en, dicen, voy a dar un tarjetazo y me compro unos zapatos. Sí. Si son tarjetas de crédito, implican un mayor interés. Correcto. Pero si la tarjeta es bancaria de tu propia cuenta, por decir algo, la de tu cuenta o la de débito, sí, no se paga interés en eso, ¿o sí? No, porque ahí está como si estuvieras usando el efectivo. Pero sí lo hay en el dichoso uso de eso que le llaman el tarjetazo, por ejemplo, de tiendas departamentales o de otro tipo de establecimientos. Indudablemente es correcto, y evidentemente también hay que tomar en cuenta que uno puede caer en la tentación del uso de estas tarjetas porque te ofrecen que 3 meses sin intereses, que un año, quién sabe qué, pero todo indudablemente viene con una tasa más alta. A ver, tocas un ángulo que me llama mucho la atención, porque abundan los establecimientos donde te dicen que adquieras lo que sea a 6 meses o un año sin intereses. ¿No conviene acceder a ese acuerdo o sí conviene? No, ahorita la sugerencia general debería ser: compre lo necesario, punto.
Atenerse, digo yo, atenerse a tu estatus, a lo que tengas. Exacto. No adquirir deuda, ¿no? Exactamente. Y si usaste crédito, bueno, paga la mensualidad normal, no te esperes a que pasen 2 horas o un día porque te hacen un recargo. Y en consecuencia los recargos afectados por el aumento de las tasas de interés de las bancas centrales, pues los recargos son mayores que lo habitual. Indudable. Esos son los puntos finos. Es cuestión de tomar conciencia de que las circunstancias económicas mundiales y locales, nacionales, no son las adecuadas. Mira nada más. Pues qué bueno, Chucho. Vamos a dejar una probada de lo que tendremos que platicar tú y yo, que ya es el lío de la petición de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para revisar el comportamiento del gobierno mexicano en función de los cambios que ha hecho a la industria eléctrica. Dime que lo vamos a platicar, tú me vas a ilustrar y a la audiencia también de cómo pinta lo que parece ser un cuadro eventualmente de horror. Sí, totalmente de acuerdo. Lo hablamos con gusto. Pero dime, así esencialmente, ¿está o no en riesgo la autodeterminación y la soberanía nacional en esto que Estados Unidos y Canadá están planteando? No, porque aquí la ley no es retroactiva y muchos de los cambios que se hicieron son pensando en la retroactividad. Y eso es lo que están discutiendo pues, los afectados. Y no es cualquier cosa. Si se pierde, si no se convencen en estas negociaciones ni una ni otra parte y nos castigan, estás hablando de castigos con aranceles arriba de 40,000 millones de dólares. Y esto es exportaciones afectadas mexicanas sancionadas por Estados Unidos con aranceles, y estás hablando coches, chupe, cervezas, agroalimentos que somos muy fuertes. Limones, aguacates, tomate, Chucho, ya platicaremos. Te agradezco mucho esta conversación y ya no te quito tiempo. Al contrario, gracias, Carlos. Gracias, Jesús Rangel. Léanlo en Milenio Diario y muchas gracias por su atención.